¿Alguna vez te has preguntado qué tan peligrosa puede llegar a ser la lata o la botella que te tomas para aguantar la noche? Detrás de las marcas comerciales que ves en el supermercado existe un lado oscuro y aterrador. Una lista de ingredientes prohibidos, dosis letales de cafeína, productos radiactivos de los años 20 y brebajes que han llevado a cientos de personas directamente a salas de urgencias o al colapso cardiovascular. En este video vamos a descender nivel por nivel en el iceberg de las bebidas energéticas más peligrosas de la historia, desde las formulaciones que fueron prohibidas por la FDA, tras causar infartos y ceguera temporal, hasta sustancias tan potentes que una sola cucharadita puede ser fatal. Ponte cómodo, porque lo que vas a descubrir en los niveles más profundos cambiará por completo la forma en que ves a los estimulantes. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs, por favor. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este oscuro descenso. Estamos en el nivel 1. Red Bull. Lanzada al mercado internacional en 1987 tras ser adaptada de una bebida revitalizante tailandesa llamada Creating Daen, Red Bull se consolidó como el referente global absoluto en la industria de los energizantes. Su fórmula estándar contiene 80 miligramos de cafeína por cada lata de 250 mililitros, una cifra equivalente a la de una taza de café expreso estándar, junto con taurina, glucuronolactona, vitaminas del grupo B, y azúcares. Aunque desde el punto de vista regulatorio esta concentración de cafeína se considera segura para la población adulta sana cuando se consume de forma moderada, la literatura médica y las agencias de salud pública han documentado riesgos fisiológicos concretos asociados principalmente a patrones de consumo específicos y condiciones preexistentes. El peligro con mayor respaldo clínico radica en la práctica social de mezclar esta bebida con bebidas alcohólicas, una combinación que altera la respuesta neuroquímica del cerebro. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central que bloquea los receptores de adenosina, eliminando la sensación de fatiga, mientras que el alcohol actúa como un depresor. Esta interacción crea un estado conocido en la medicina del comportamiento como intoxicación despierta. El individuo experimenta los efectos motores y cognitivos alterados del alcohol, pero la cafeína enmascara la percepción subjetiva de cansancio y ebriedad. Como resultado directo, los consumidores tienden a beber mayores volúmenes de alcohol, reducen su percepción del riesgo y se exponen a intoxicaciones etílicas agudas o accidentes. A nivel cardiovascular, estudios mediante ecocardiogramas e investigaciones de presión arterial han demostrado que el consumo de Red Bull provoca un aumento medible en la rigidez vascular y en la presión arterial sistólica y diastólica en las horas posteriores a la ingesta. En personas jóvenes o deportistas con cardiopatías subyacentes no diagnosticadas, como el síndrome de QT largo, displasias o canalopatías cardíacas, la descarga adrenérgica desencadenada por la combinación de cafeína, taurina y el estímulo simpático puede desencadenar arritmias ventriculares graves, taquicardias supraventriculares e incluso episodios de colapso cardiovascular durante el ejercicio físico o eventos de estrés elevado. Monster Energy. Comercializada en su icónica lata negra de 500 mililitros con la garra verde, Monster Energy se convirtió en uno de los pilares de la cultura del deporte extremo y los videojuegos tras su debut en 2002. A diferencia de las presentaciones más pequeñas de otros competidores, la versión estándar de Monster ofrece el doble de volumen por envase, aportando 160 miligramos de cafeína acompañados de una mezcla energética propia que incluye taurina, Panax Vincent, L-carnitina, inositol y más de 50 gramos de azúcares añadidos. Esta elevada carga de carbohidratos simples combinada con estimulantes genera una rápida absorción metabólica que impacta de forma directa la frecuencia cardíaca y la glucemia en sangre. El perfil clínico de la marca se vio envuelto en un escrutinio mediático y legal masivo a partir del año 2012, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por sus siglas, FDA, hizo públicos informes de eventos adversos relacionados con el consumo de la bebida.
Entre estos registros se documentaron decenas de ingresos a salas de urgencias por arritmias cardíacas, palpitaciones severas, paros cardiorrespiratorios e incluso fallecimientos en adolescentes y adultos jóvenes que habían consumido múltiples latas en períodos de tiempo reducidos. La controversia motivó demandas por negligencia y etiquetado engañoso, centradas en el hecho de que la lata sugería 2 porciones por envase, pero el diseño inviabilizaba su consumo fraccionado, promoviendo la ingesta masiva de una sola vez. A nivel cardiovascular y metabólico, investigaciones publicadas en revistas de cardiología indican que el volumen de 500 mililitros consumido de forma rápida induce cambios en el electrocardiograma, específicamente una prolongación del intervalo QTc, y una elevación sostenida de la presión arterial por más de 6 horas. Cuando se ingiere más de una lata al día, la acumulación de cafeína junto con la acción sinérgica del ginseng y la taurina somete al sistema cardiovascular a una hiperestimulación simpática continua. En organismos jóvenes o receptivos, esta sobrecarga reduce el flujo sanguíneo coronario y puede desencadenar episodios de fibrilación auricular o episodios hipertensivos agudos en individuos sin antecedentes médicos conocidos. Rockstar Energy. Fundada en el año 2001 bajo el lema de ofrecer el doble de tamaño que sus competidores directos, Rockstar Energy irrumpió en el mercado pionera en el uso del formato de 473 y 500 mililitros. Su composición tradicional integra alrededor de 160 miligramos de cafeína por lata, reforzada por una matriz de ingredientes activos que incluye semillas de guaraná, extracto de cardo mariano, ginseng y altas concentraciones de vitaminas del complejo B. No obstante, el rasgo distintivo de sus versiones azucaradas originales reside en su abrumadora carga de carbohidratos, llegando a contener más de 60 gramos de azúcar por envase, lo que equivale a más de 15 cucharadas cafeteras en una sola toma. Esta combinación masiva de azúcares refinados y estimulantes provocó un interés particular en la comunidad médica, llevando a la realización de estudios clínicos aleatorizados, como los desarrollados por la Clínica Mayo, para evaluar sus efectos metabólicos y cardiovasculares inmediatos. Las investigaciones revelaron que el consumo de una sola lata en adultos jóvenes sanos produce una elevación drástica e inmediata de la presión arterial y un incremento significativo en los niveles de norepinefrina, la hormona del estrés. En el plano metabólico, el consumo rápido induce un pico glucémico agudo en el torrente sanguíneo, obligando al páncreas a realizar una segregación masiva de insulina para procesar la sobrecarga de glucosa. El principal problema documentado en adolescentes y consumidores frecuentes radica en el choque fisiológico posterior a esta ingesta. Tras la rápida absorción del azúcar y el pico de insulina, el cuerpo experimenta una caída brusca de la glucemia conocida como hipoglucemia reactiva o colapso metabólico. Este descenso vertiginoso ocurre en paralelo con la estimulación central de la cafeína y el guaraná, generando un estado de descompensación caracterizado por fatiga repentina, mareos, temblores e irritabilidad. Al intentar compensar la falta de energía, el corazón responde acelerando el ritmo cardíaco, lo que desencadena palpitaciones molestas, taquicardias y episodios de ansiedad en organismos que aún están en desarrollo. Burn. Lanzada por The Coca-Cola Company a principios de la década de los 2000 para competir en el creciente mercado de los energizantes en Europa, Latinoamérica y África, Burn se posicionó rápidamente mediante un concepto visual centrado en la llama y la resistencia física. Su formulación estándar aporta aproximadamente 80 miligramos de cafeína por lata de 250 mililitros o hasta 160 miligramos en sus formatos de medio litro. Sin embargo, el aspecto diferenciador de su perfil químico radica en la adición intencional de extracto de guaraná y teobromina, un alcaloide derivado de la planta del cacao que actúa como un estimulante cardíaco y vasodilatador. La interacción entre estos componentes es el punto central de las advertencias emitidas por nutricionistas y especialistas en toxicología. Aunque la etiqueta declare una cantidad específica de cafeína añadida, el extracto de guaraná contiene de forma natural guaranina, una sustancia genéticamente idéntica a la cafeína, pero de liberación prolongada que incrementa la carga estimulante total real del producto. Cuando esta doble fuente de cafeína se combina con la teobromina, se produce un efecto de potenciación farmacológica sobre el sistema cardiovascular, ya que ambos compuestos estimulan la contractilidad del músculo cardíaco y relajan la musculatura lisa de los vasos sanguíneos periféricos. Esta estimulación cruzada genera un fenómeno clínico conocido como taquicardia refleja.
Al ingerir varias latas o consumirla en periodos de alta actividad física, la vasodilatación provocada por la teobromina puede causar una bajada inicial de la presión arterial, ante la cual el organismo responde de manera defensiva, liberando adrenalina para acelerar el ritmo del corazón y mantener la perfusión sanguínea. El resultado para el consumidor es una aceleración cardíaca progresiva acompañada de palpitaciones intensas, sensación de opresión en el pecho y picos de ansiedad, un cuadro que se agrava sensiblemente cuando la bebida se utiliza para mitigar el cansancio durante largas noches de estudio, conducción o fiestas. Adrenaline Rush. Desarrollada originalmente por PepsiCo para capturar el mercado de consumo masivo en diversas regiones de Latinoamérica y Europa del Este, Adrenaline Rush se consolidó como una de las alternativas energéticas más populares gracias a su bajo precio y su amplia presencia en tiendas de conveniencia y supermercados. Su fórmula combina unos 80 miligramos de cafeína en sus envases estándar con dosis elevadas de azúcar, taurina, extracto de guaraná y vitaminas del complejo B. A diferencia de las marcas de nicho enfocadas en el rendimiento deportivo de alto nivel, la accesibilidad económica de este producto democratizó su consumo entre sectores vulnerables a los excesos, como estudiantes, trabajadores nocturnos y menores de edad. El impacto sobre la salud pública de esta accesibilidad radica en la respuesta fisiológica inmediata que genera la ingesta de sus componentes clave. Organizaciones de salud y expertos en nutrición han señalado que la mezcla de azúcares refinados con las propiedades estimulantes del guaraná y la cafeína provoca un aumento brusco de la resistencia vascular periférica en cuestión de minutos. El guaraná aporta alcaloides adicionales que prolongan la estimulación metabólica, mientras que la alta concentración de carbohidratos simples genera una respuesta glucémica acelerada que obliga al sistema circulatorio a trabajar con un volumen plasmático incrementado por la retención de líquidos asociada. Esta sobrecarga repentina se traduce en una elevación sostenida de la presión arterial sistólica y diastólica en personas sanas, un cuadro que resulta especialmente peligroso para consumidores con hipertensión no diagnosticada o con hábitos de consumo diario. La facilidad de adquisición de la bebida fomenta el consumo recurrente de múltiples unidades al día para combatir la fatiga laboral o académica, sometiendo al endotelio vascular y al corazón a picos constantes de presión. A largo plazo, este patrón de sobreestimulación constante eleva el riesgo de hipertrofia ventricular, daño vascular subclínico y descompensaciones hemodinámicas ante situaciones de esfuerzo físico o estrés emocional. Estamos en el nivel 2. Celsius Life Fit. Introducida al mercado con una agresiva estrategia de marketing orientada al bienestar, el fitness y el estilo de vida activo, Celsius Life Fit se posicionó como una alternativa supuestamente más limpia y saludable que los energizantes tradicionales, destacando en su etiquetado la ausencia de azúcares, conservantes artificiales o jarabe de maíz. Su fórmula registra una mezcla registrada denominada MetaPlus, la cual combina extracto de té verde estandarizado con EGCG, extracto de semilla de guaraná, raíz de jengibre y cromo. No obstante, detrás de su imagen de suplemento deportivo, cada lata delgada de solo 355 mililitros contiene una dosis masiva de 200 miligramos de cafeína pura, lo que representa una densidad estimulante por mililitro sustancialmente mayor que la de marcas tradicionales como Monster o Red Bull. La principal preocupación planteada por profesionales de la salud y médicos deportólogos radica en la discrepancia entre la percepción pública del producto y su impacto farmacológico real. Al ser comercializada bajo un empaque estilizado que evoca el agua con gas o los refrescos funcionales, muchos consumidores poco habituados a la cafeína de alta concentración, o personas que buscan simplemente perder peso mediante su prometido efecto termogénico, la ingieren sin ser conscientes de la enorme carga que introducen a su organismo en un periodo muy corto. La combinación de 200 miligramos de cafeína con la guaranina del extracto de guaraná y las catequinas del té verde sinergiza el estímulo sobre el sistema nervioso simpático, acelerando de forma agresiva el ritmo cardíaco y la tasa metabólica basal. En personas sensibles o en consumidores no adaptados, esta sobrecarga de estimulantes desencadena rápidamente efectos adversos agudos relacionados con la toxicidad leve por cafeína.
Clínicamente se han documentado episodios de temblores musculares involuntarios, diaforesis o sudoración fría, palpitaciones severas y cuadros de ansiedad repentina o ataques de pánico provocados por la hiperactivación del eje adrenal. Asimismo, debido a la prolongada vida media de la cafeína en el cuerpo humano, que puede oscilar entre 4 y 6 horas, el consumo de Celsius Live Fit durante la tarde o noche interrumpe de forma severa la arquitectura del sueño, eliminando las fases de sueño profundo y generando insomnio crónico que afecta la recuperación muscular y el equilibrio neurológico del usuario. Celsius Esencial. Con cebada orientación hacia el rendimiento deportivo extremo y el entrenamiento de alta intensidad, la línea Celsius Esencial irrumpió en los estantes para competir en el segmento de bebidas superestimulantes, expandiendo el volumen de su envase a 473 mililitros. Su matriz química no solo mantiene la base termogénica de extracto de té verde, guaraná y jengibre, sino que incrementa de forma drástica la dosis de cafeína anhidra hasta alcanzar los 270 miligramos por lata. Esta cifra sitúa a una sola unidad muy cerca del límite máximo diario recomendado por las autoridades sanitarias globales para un adulto sano, fijado en 400 miligramos, concentrando en un único recipiente una potencia equivalente a casi 3 tazas de café expreso concentrado. La alerta principal documentada en reportes clínicos y de medicina de urgencias está vinculada con la velocidad con la que se ingiere esta cantidad de estimulante, especialmente en adolescentes, adultos jóvenes y personas con un índice de masa corporal reducido. Al consumirse como un líquido refrescante antes o durante una rutina de ejercicio, la absorción gastrointestinal de los 270 miligramos de cafeína ocurre de manera sumamente rápida, provocando una concentración plasmática máxima en sangre en menos de 45 minutos. En organismos con menor volumen sanguíneo o en pleno desarrollo cardiovascular, este choque metabólico roza o supera el umbral de tolerancia hemodinámica, desencadenando aumentos súbitos de la presión arterial sistólica e hipotensión compensatoria tardía. A nivel funcional, la sobrecarga simpática producida por este volumen de cafeína combinada con la vasodilatación del ejercicio puede derivar en taquicardias supraventriculares, extrasístoles ventriculares y taquipnea o sensación de falta de aire. En salas de emergencia se han registrado casos de personas jóvenes que, tras beber una lata de Celsius Esencial para afrontar sus rutinas de gimnasio, experimentan mareos severos, náuseas, migrañas pulsátiles y contracciones musculares involuntarias. El uso continuado o la combinación errónea con otros suplementos diarios expone al músculo cardíaco a un estrés inútil, elevando de forma innecesaria el riesgo de colapso hemodinámico o arritmias severas bajo esfuerzo. C4 Energy. Desarrollada originalmente por la empresa Cellucor como una de las marcas de suplementos en polvo más vendidas en el mundo del fisicoculturismo, C4 dio el salto al mercado masivo en formato de lata lista para tomar, adaptando su potente fórmula de pre-entrenamiento a un formato altamente accesible en gasolineras y supermercados. Cada lata de 473 mililitros combina 200 miligramos de cafeína anhidra con ingredientes funcionales para el rendimiento muscular como la citrulina malato, la betaína y una dosis sustancial de carnosine, una versión patentada del aminoácido beta-alanina. Esta formulación busca elevar de forma agresiva los niveles de energía central, retrasar la fatiga muscular por acumulación de ácido láctico e incrementar el flujo sanguíneo durante rutinas de ejercicio intenso. El fenómeno clínico más característico y documentado asociado al consumo de C4 Energy es la aparición casi inmediata de parestesia senilocutánea, una reacción neuromuscular provocada por la beta-alanina. A los pocos minutos de ingerir la bebida, el consumidor experimenta una sensación punzante, de picazón intensa y hormigueo que comienza típicamente en el cuero cabelludo, la cara, el cuello y se extiende por los brazos y el dorso de las manos. Aunque este efecto no es tóxico ni destructivo a largo plazo, ocurre porque la beta-alanina estimula directamente los receptores neuronales sensitivos de la piel, específicamente los receptores MRGPRD, al entrar al torrente sanguíneo, lo que genera una descarga nerviosa que muchas personas no informadas interpretan erróneamente como un choque alérgico, una intoxicación o una reacción anafiláctica inminente. Más allá de la incómoda parestesia, el verdadero riesgo de C4 Energy surge cuando personas que no realizan actividad física de alta intensidad la consumen como si fuera un refresco común.
La combinación de 200 miligramos de cafeína con aminoácidos vasodilatadores incrementa drásticamente el gasto cardíaco y la fuerza de contracción del corazón. En estados de reposo o sedentarismo, este estímulo vascular desparejado puede causar taquicardias sinusales, picos de tensión arterial, dolor de cabeza de origen hemodinámico y episodios severos de agitación motora, convirtiendo una lata consumida frente a un escritorio en una experiencia de alta sobrecarga cardiovascular. Bang Energy. Surgida como un auténtico fenómeno mediático y de controversia comercial en el mercado estadounidense, Bang Energy redefinió el estándar de las bebidas estimulantes al introducir un envase de 473 mililitros cargado con la abrumadora cifra de 300 miligramos de cafeína anhidra. La marca, creada por Vital Pharmaceuticals, VPX, acompañó esta megadosis con una agresiva campaña orientada a jóvenes y atletas, promocionando ingredientes como aminoácidos de cadena ramificada, BCAA, coenzima Q10 y su denominado supercreatina. Sin embargo, la inclusión masiva de cafeína equivalente a más de 3 tazas de café concentrado o casi 4 latas de Red Bull en un solo recipiente ubicó a la bebida en la mira directa de la comunidad médica e investigadora. Las alertas emitidas por médicos y toxicólogos se concentran en el severo impacto hemodinámico que provoca la ingesta rápida de esta dosis de 300 miligramos. Al ser consumida en lapsos breves, la cafeína satura los receptores del sistema cardiovascular, desencadenando picos hipertensivos agudos donde la presión arterial sistólica y diastólica se elevan a niveles peligrosos en cuestión de minutos. Múltiples informes de salas de emergencias asociaron el consumo de Bang Energy en adolescentes y adultos jóvenes con cuadros de arritmias cardíacas, fibrilación auricular, taquicardia sinusal persistente y dolores torácicos punzantes, incluso en pacientes que carecían por completo de antecedentes patológicos o problemas cardíacos previos. El panorama se complicó aún más por los litigios legales por publicidad engañosa sobre sus componentes y los múltiples casos de intoxicación aguda por cafeína reportados. La ingesta de una lata de Bang sobrecarga el sistema nervioso central, induciendo estados de hiperactividad adrenérgica que se manifiestan en temblores musculares incontrolables, náuseas, vómitos, episodios severos de mareo y crisis de ansiedad desproporcionadas. El consumo continuo o la ingesta casual de más de una lata en un mismo día puede sobrepasar con facilidad el umbral de toxicidad por cafeína, exponiendo al consumidor a complicaciones metabólicas graves y colapsos cardiovasculares imprevistos. Ghost Gamer Energy. Nacida del cruce entre la cultura del fitness y el creciente sector de los deportes electrónicos, eSports, Ghost disruptó el mercado al aliarse con icónicas marcas de golosinas para crear sabores llamativos y coloridos. Su versión lista para tomar en lata de 473 mililitros incluye 200 miligramos de cafeína natural derivada del grano de café, acompañada de una compleja matriz de nootrópicos como la alfa-GPC, alfa-glicerofosfocolina, la L-teamina, la neurofactora, extracto de fruto de café, y dosis masivas de vitamina B12. Esta formulación fue diseñada específicamente para potenciar la agudeza mental, la memoria de trabajo y la velocidad de reacción en videojuegos competitivos, prometiendo un enfoque neurocognitivo superior sin el uso de azúcares añadidos. El problema clínico bien documentado asociado a Ghost no proviene del ejercicio físico, sino del entorno sedentario para el cual está pensada la bebida. Cuando un consumidor ingiere 200 miligramos de cafeína junto con estimulantes cognitivos y nootrópicos mientras permanece sentado frente a una pantalla durante jornadas de juego de 6 o más horas, la respuesta fisiológica entra en conflicto directo. La potente estimulación simpática libera catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, preparando al cuerpo para un estado de lucha o huida con aumento del gasto cardíaco y vasoconstricción. Sin embargo, al no haber un desgaste muscular ni una actividad motora que consuma esa energía metabólica, la carga autonómica queda atrapada en el sistema circulatorio. Esta disparidad entre la hiperactivación neurológica y la inmovilidad física deriva con frecuencia en respuestas adversas agudas. Médicos y cardiólogos han observado que la ingesta prolongada de Ghost Gamer o Ghost Energy bajo estas condiciones sedentarias genera arritmias funcionales, taquicardias sinusales continuas e hipertensión leve o moderada.
A nivel neurológico, la combinación de nootrópicos con altas concentraciones de cafeína puede sobreestimular la corteza cerebral, desencadenando intensos picos de ansiedad, ataques de pánico, temblores finos en las manos e irritabilidad, los cuales son agravados por la privación de sueño y la exposición continua a la luz azul de los monitores. Estamos en el nivel 3. Prime Energy. Lanzada en 2023 por las celebridades de Internet Logan Paul y KSI, Prime Energy se convirtió instantáneamente en un fenómeno de ventas global gracias a una campaña de mercadotecnia hiperagresiva dirigida de forma directa a niños, adolescentes y fanáticos de las redes sociales. A diferencia de su versión de hidratación sin estimulantes comercializada en botella, la presentación en lata de 355 mililitros fue formulada con unos impactantes 200 miligramos de cafeína anhidra, complementados con electrolitos, taurina y 0 azúcares. La extrema popularidad del producto entre menores de edad, sumada al diseño visual idéntico entre la versión con cafeína y la versión hidratante sin cafeína, provocó una confusión masiva entre los consumidores más jóvenes y sus padres, desencadenando una crisis de salud pública y un escrutinio regulatorio internacional sin precedentes para una marca debutante. La gravedad de la situación alcanzó esferas gubernamentales de alto nivel a mediados de 2023, cuando el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, solicitó formalmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas, FDA, una investigación profunda sobre la bebida, argumentando que su estrategia comercial apuntaba deliberadamente a un público infantil inadecuado para el consumo de estimulantes. Paralelamente, en Canadá, el Ministerio de Salud, Health Canada, emitió un retiro del mercado y prohibió su distribución legal al constatar que la lata de Prime Energy superaba el límite máximo regulatorio de 180 miligramos de cafeína por envase permitido en ese país, catalogándola como un riesgo para la salud pediátrica. Medidas similares de prohibición en escuelas e inspecciones sanitarias se replicaron velozmente en países como Australia, Nueva Zelanda y diversas naciones de la Unión Europea. El fundamento clínico detrás de estas alertas regulatorias se centra en la vulnerabilidad metabólica de los niños y adolescentes ante dosis tan concentradas de cafeína. Al ingerir 200 miligramos en un cuerpo de bajo peso y en etapa de desarrollo, la concentración del estimulante en la sangre alcanza niveles tóxicos de forma casi inmediata, equivalentes a que un adulto consumiera cerca de 6 latas de refresco de cola de un solo golpe. Los registros de emergencias pediatras documentaron múltiples casos de niños que sufrieron taquicardias severas, picos agudos de hipertensión arterial, alucinaciones por sobreestimulación, vómitos, tremores incontrolables y colapsos de ansiedad en patios escolares, evidenciando el peligro latente de empaquetar dosis masivas de fármacos estimulantes en envases de consumo masivo juvenil. Monster Energy Nitro. Pionera en la exploración de nuevas texturas en el segmento de las bebidas estimulantes, Monster Energy Nitro, originalmente conocida como la serie Nitruso Extra Strength, se diseñó incorporando gas de óxido nitroso en combinación con la tradicional carbonatación con dióxido de carbono. Esta técnica de microburbujas no modificaba los efectos psicológicos de la cafeína ni alteraba la neuroquímica central, sino que lograba una consistencia sumamente suave, cremosa y aterciopelada en la boca, muy parecida a la de una cerveza tirada con nitrógeno o la nata montada. En su interior, la bebida mantenía la potente base estimulante de la marca, aportando más de 160 miligramos de cafeína por lata junto con taurina, Panax ginseng, L-carnitina y una densidad calórica considerable derivada del azúcar refinado. La controversia médica y logística en torno a Monster Nitro surgió de la forma en que el gas afectaba la velocidad de consumo del usuario. Al eliminar el ardor y la efervescencia agresiva del gas carbónico estándar, la bebida resultaba extremadamente fácil de tragar, lo que llevaba a la mayoría de las personas a beber la lata de medio litro entera en cuestión de pocos segundos. Esta ingesta ultra rápida provocaba que la dosis masiva de cafeína y azúcares simples fuera absorbida por la mucosa gástrica y el intestino delgado de forma masiva e instantánea, generando picos hipertensivos repentinos, elevaciones bruscas de la frecuencia cardíaca y un trabajo metabólico acelerado en el torrente sanguíneo. Desde la perspectiva gastrointestinal, el óxido nitroso liberado en el estómago al entrar en contacto con la temperatura corporal provocaba una dilatación gaseosa repentina dentro de la cavidad gástrica.
Múltiples consumidores y reportes de atención médica documentaron cuadros intensos de distensión abdominal, eructos repetitivos, reflujo gastroesofágico, náuseas severas y calambres abdominales agudos a los pocos minutos de la toma. La combinación de una digestión saboteada por el gas expandido con la descarga de adrenalina producida por la absorción inmediata de estimulantes convirtió a este formato en una de las presentaciones más problemáticas de la marca para el equilibrio cardiovascular y digestivo. Spike Hardcore Energy. Diseñada originalmente por la marca Biotest para el mercado del fisicoculturismo de nicho y atletas de fuerza extrema, Spike Hardcore Energy irrumpió como una de las bebidas comerciales más potentes jamás formuladas para el gran público. En una sola lata de 473 mililitros, el producto empaqueta una cifra extraordinaria de 350 miligramos de cafeína anhidra, rozando de un solo golpe el umbral de los 400 miligramos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por sus siglas, EFSA, y la FDA, establecen como el límite máximo seguro de consumo diario para un adulto sano. Esta descomunal carga estimulante se complementa además con dosis masivas de vitamina B12 y una matriz propia que incluye N-acetil-L-tirosina y beta-alanina, maximizando la estimulación del sistema nervioso. El riesgo médico documentado en torno a Spike Hardcore Energy se centra en la rapidez con la que introduce una dosis casi tóxica de cafeína en la circulación sistémica. Al ser ingerida de forma fluida antes de un entrenamiento o durante jornadas de cansancio severo, la concentración plasmática de cafeína alcanza su punto máximo de forma violenta, provocando una respuesta adrenérgica de escala masiva. La arterioloconstricción periférica inmediata conduce a picos hipertensivos agudos, elevando la presión arterial sistólica a niveles sumamente elevados que ponen en riesgo la integridad del endotelio vascular y la función renal de forma temporal. En las salas de urgencias y en la literatura médica de toxicología, esta sobredosis concentrada de estimulantes ha sido vinculada directamente a episodios de arritmias cardíacas complejas, destacando la aparición de taquicardias supraventriculares en consumidores jóvenes sin cardiopatías previas. El corazón es sometido a un estado de hiperexcitabilidad eléctrica donde la frecuencia cardíaca puede superar los 160 latidos por minuto en reposo, acompañado de palpitaciones pulsátiles en el cuello, dolor precordial, mareos profundos, visión borrosa y ataques de pánico agudos. La violencia de su impacto fisiológico ha llevado a entrenadores y médicos a catalogarla como un suplemento de altísimo riesgo que no debe ser consumido como una bebida común. Fultradol. Lanzada al mercado en el año 2004 por The Coca-Cola Company como una apuesta directa para ganar terreno en el sector de los deportes de motor y la cultura del tuning, Fultradol se presentó en sus primeras versiones con un perfil químico especialmente agresivo. En su formulación original, la bebida combinaba cerca de 140 a 160 miligramos de cafeína en envases de 473 mililitros con dosis elevadas de taurina, carnitina y una concentración masiva de sacarosa y jarabe de maíz de alta fructosa que superaba los 58 gramos de azúcar por lata. Sin embargo, el ingrediente más controvertido de esta primera etapa fue la inclusión de extracto de ginseng, Panax ginseng, no estandarizado en proporciones elevadas, lo que generaba una variabilidad indeterminada de ginsenósidos activos en cada lote de producción. La comunidad endocrinológica y cardiológica encendió las alarmas debido a la potente sinergia que ocurría entre la sobrecarga de azúcares simples y los estimulantes botánicos no estandarizados. Por un lado, la ingesta rápida de más de 50 gramos de carbohidratos simples provocaba un incremento brusco e inmediato de la glucemia, forzando al páncreas a secretar cantidades masivas de insulina para evitar una hiperglucemia severa. Por otro lado, la interacción no regulada entre la cafeína y los ginsenósidos, estos últimos conocidos por sus efectos en la regulación de la presión arterial y la liberación de catecolaminas, provocaba un estrés vascular inmediato en los consumidores. Estos picos metabólicos y endocrinos derivaron en frecuentes consultas médicas por palpitaciones cardíacas violentas, temblores motores, hipertensión transitoria y episodios de sudoración profusa en adultos jóvenes. Una vez que la enorme oleada de insulina lograba retirar la glucosa del torrente sanguíneo, los usuarios sufrían un colapso glucémico reactivo que causaba mareos, confusión y fatiga extrema, contrarrestando el objetivo energizante del producto.
Ante las acumulaciones de advertencias por parte de nutricionistas y profesionales de la salud, el fabricante procedió a reformular la bebida, reduciendo sus niveles de azúcares, estandarizando sus extractos herbales y ajustando los perfiles de estimulantes para minimizar la hiperexcitabilidad cardiovascular. Bebidas con efedra, pre-2004. Comercializados con enorme éxito a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 como quemadores de grasa revolucionarios y promotores de un rendimiento físico sobrehumano, los suplementos y bebidas que contenían efedra representaron la era más peligrosa e incontrolada en la historia de la industria energizante. La formulación de estos productos combinaba cafeína anhidra con extractos de efedra sínica, conocida habitualmente en la medicina tradicional como marihuana, una planta rica en alcaloides de efedrina y pseudoefedrina. Esta combinación no actuaba de forma lineal, sino que creaba una sinergia farmacológica devastadora sobre el sistema nervioso simpático, imitando la acción del neurotransmisor adrenalina y provocando un estado de estimulación fisiológica extrema de forma continuada. El mecanismo de acción subyacente a esta mezcla resultaba destructivo para el sistema cardiovascular. Mientras que la cafeína bloqueaba la sensación de cansancio, los alcaloides de efedra estimulaban los receptores alfa y beta adrenérgicos de los vasos sanguíneos y del corazón, desencadenando una vasoconstricción sistémica masiva y acelerando la frecuencia cardíaca de forma brusca. Esta respuesta hemodinámica derivaba en espasmos arteriales coronarios, picos fulminantes de presión arterial y la ruptura potencial de placas de ateroma en las arterias. Como consecuencia de esto, jóvenes atletas, fisicoculturistas y consumidores comunes comenzaron a sufrir infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, crisis convulsivas y arritmias ventriculares mortales en pleno ejercicio físico o incluso en estado de reposo absoluto. El trágico desenlace de estos eventos adversos culminó en el año 2004, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, tras registrar más de 15,000 reportes de incidentes graves y decenas de fallecimientos trágicos, como la muerte por paro cardíaco en pleno entrenamiento del lanzador de béisbol de los Baltimore Orioles, Steve Beckler, decretó la prohibición federal absoluta de la efedra en suplementos dietéticos y energizantes. La medida fue replicada de forma inmediata por organismos sanitarios de todo el planeta, marcando un hito en la regulación de productos de venta libre y estableciendo un precedente histórico sobre los peligros mortales de la combinación incontrolada de estimulantes adrenérgicos. Estamos en el nivel 4. Five Energy. Revolucionando el mercado de los estimulantes, al prescindir del formato de lata voluminosa y carbonatada, 5 Energy introdujo el concepto del shot o trago concentrado, empaquetando una dosis colosal de sustancias activas en una pequeña botella de plástico de solo 57 mililitros. En su versión Extra Strength, el frasco contiene más de 230 miligramos de cafeína anhidra combinados con una matriz de aminoácidos, L-tirosina, taurina, citicolina, y una dosis abrumadora de vitamina B12 que supera el 8000% del valor diario recomendado, todo ello con 0 azúcares añadidos. Esta densidad extrema permite al usuario ingerir de un solo trago una cantidad de estimulantes superior a la de la mayoría de las latas grandes de medio litro, eliminando la barrera del volumen o la saciedad gástrica. La peligrosidad clínica de este formato radica precisamente en la inmediatez de su absorción y la facilidad para sobrepasar los límites de tolerancia del organismo. Al no requerir tiempo para beber medio litro de líquido, el consumidor introduce los 230 miligramos de cafeína en el estómago en menos de 3 segundos, desencadenando una absorción plasmática ultra rápida que satura los receptores vasculares y neurológicos de forma casi instantánea. Esta oleada repentina condujo a que la FDA iniciara una investigación oficial sobre la empresa fabricante, la Evian Essentials, tras acumularse más de 90 informes de eventos adversos graves en sus bases de datos, los cuales incluyeron decenas de hospitalizaciones por infartos agudos de miocardio, convulsiones, arritmias potencialmente mortales y al menos 13 fallecimientos asociados directamente a su ingesta. El impacto sobre el sistema cardiovascular al consumir estos concentrados, especialmente cuando se toman varios frascos en un mismo día, produce una vasoconstricción periférica severa que eleva de forma crítica la presión arterial sistólica.
En adultos jóvenes, personas con anomalías cardíacas no diagnosticadas o individuos sometidos a altos niveles de estrés físico y mental, esta elevación brusca de la carga de trabajo del corazón puede provocar colapsos hemodinámicos, fibrilación ventricular y episodios de isquemia coronaria. La portabilidad del envase y la falsa sensación de seguridad que transmite su empaque similar al de una medicina de venta libre convirtieron a este concentrado en uno de los productos más investigados y advertidos por la toxicología moderna. Redline Extreme. Formulada originalmente por la controvertida firma VPX Sports, la misma creadora de BAM, para el ámbito del fisicoculturismo extremo y los entrenamientos de intensidad máxima, Redline Extreme se posicionó como una de las bebidas termogénicas más agresivas del mercado global. Presentada en un frasco de plástico de 240 mililitros, su matriz química empaqueta la descomunal cifra de 316 miligramos de cafeína anhidra, combinada con potentes alcaloides activos entre los que destaca la yoimbina, extraída de la corteza del árbol Pausinistalia joimbe, la beta-alanina y la ebodiamina. Debido a su potencia desmedida, la propia etiqueta del fabricante advertía que solo debía consumirse media botella por toma para evaluar la tolerancia individual. Sin embargo, la venta libre del producto llevó a miles de consumidores a ingerir el frasco entero de un solo golpe. La combinación de 316 miligramos de cafeína con yoimbina desencadena una sinergia farmacológica de altísima peligrosidad para el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. La yoimbina actúa como un antagonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa-2, lo que significa que bloquea los mecanismos naturales del cuerpo para frenar la liberación de adrenalina y noradrenalina, permitiendo que estas hormonas del estrés se desborden libremente en el torrente sanguíneo. Esta inundación de catecolaminas induce una respuesta de lucha o huida violenta e ininterrumpida, causando picos de hipertensión severos, vasoconstricción periférica y un estado de hiperexcitabilidad neuronal que sobrepasa con facilidad la capacidad de adaptación de cualquier organismo sano. Los efectos adversos derivados de esta sobredosis estimulante han sido ampliamente documentados en salas de urgencias y estudios de medicina de emergencia, donde se han registrado múltiples ingresos de deportistas y jóvenes con cuadros de intoxicación aguda. Los pacientes presentan síntomas caracterizados por temblores musculares incontrolables, diaforesis o sudoración fría profusa, náuseas, vómitos, mareos intensos y ataques de pánico catastróficos. A nivel cardíaco, la bebida produce una taquicardia extrema con ritmos cardíacos peligrosamente elevados que pueden superar los 180 latidos por minuto en reposo, derivando en extrasístoles, arritmias ventriculares y episodios de angina de pecho que han requerido intervención médica inmediata con bloqueadores de la conducción cardíaca y sedantes intravenosos para estabilizar al paciente. Four Loko, fórmula original. Conocida trágicamente en la cultura popular como la lata del coma o un ataque al corazón en una lata, la formulación original de Four Loko lanzada por Fusion Products, a finales de los años 2000 representa el caso más notorio de riesgo sanitario masivo en la industria de las bebidas combinadas. Vendida en una lata de 710 mililitros con un llamativo diseño tipo camuflaje, cada unidad combinaba un elevado volumen de alcohol de 12% con una mezcla explosiva de unos 156 miligramos de cafeína, taurina y guaraná. Esta dosis equivalía a consumir aproximadamente entre 4 y 5 cervezas junto con una bebida energética de alta concentración en una sola lata económica de venta en cualquier tienda de conveniencia, lo que la convirtió en un fenómeno destructivo entre estudiantes universitarios y jóvenes de Estados Unidos. El peligro clínico fundamental de esta mezcla radicaba en el fenómeno de enmascaramiento farmacológico conocido como ebriedad despierta o wide awake drunk. Mientras que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central que causa somnolencia, descoordinación y sedación natural como señal de aviso del cuerpo ante la intoxicación, la dosis masiva de cafeína bloqueaba la sensación de cansancio, engañando al cerebro para que el usuario se sintiera artificialmente alerta eufórico. Como resultado, los jóvenes continuaban consumiendo volúmenes extremos de alcohol sin percibir el deterioro cognitivo ni la parálisis motora subyacente, alcanzando niveles de alcoholemia potencialmente mortales sin llegar a dormirse o perder el conocimiento a tiempo. Las consecuencias de este enmascaramiento desencadenaron una ola de emergencias sanitarias en docenas de campus universitarios, registrándose hospitalizaciones masivas por intoxicación etílica aguda, paros respiratorios, comas etílicos, traumatismos severos
severos, agresiones y episodios de arritmias cardíacas graves. En noviembre de 2010, tras múltiples alertas emitidas por médicos y autoridades estatales, la FDA envió advertencias formales a los fabricantes, declarando que la adición directa de cafeína a las bebidas alcohólicas de malta constituía un aditivo alimentario no seguro e ilegal. Ante la amenaza inminente de confiscación federal y la prohibición absoluta del producto en múltiples estados, la empresa se vio obligada a retirar la cafeína, la taurina y el guaraná de su fórmula global, transformando a Four Loko en una bebida exclusivamente alcohólica y marcando el fin de la era de los energizantes alcohólicos premezclados de venta libre. Cocaine Energy Drink. Lanzada al mercado estadounidense en septiembre de 2006 por la compañía Redux Beverage, Cocaine Energy Drink irrumpió como una de las campañas más provocadoras y controvertidas en la historia de las bebidas estimulantes. Comercializada en una lata roja con una tipografía que simulaba un polvo blanco vertido, la bebida empaquetaba una dosis masiva de 280 miligramos de cafeína en un envase de solo 250 mililitros, lo que representaba un 350% más de concentración por volumen que una lata estándar de Red Bull. Además de la enorme carga de cafeína anhidra, su fórmula incorporaba taurina, inositol, de ribosa y una dosis elevada de extracto de guaraná, complementada con un saborizante especial que dejaba una ligera sensación de adormecimiento en la garganta para simular de forma explícita la experiencia anestésica de la sustancia ilícita a la que hacía referencia su nombre. La respuesta de las autoridades sanitarias no se hizo esperar. En mayo de 2007, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, emitió una severa carta de advertencia a los fabricantes, citando violaciones graves a las leyes federales. La FDA determinó que la empresa incurría en publicidad engañosa al promocionar el producto como una alternativa legal, segura y accesible a una droga de abuso de la lista 1, haciendo afirmaciones explícitas en sus materiales de marketing sobre efectos de euforía y estimulación extrema. Asimismo, el organismo regulador señaló el riesgo latente de sobredosis de cafeína provocado por la altísima concentración de estimulantes en un envase tan pequeño, forzando la retirada temporal del producto del mercado norteamericano hasta que la empresa modificó temporalmente su nombre comercial a No Name antes de volver a comercializarla bajo estrictas restricciones de etiquetado. Desde una perspectiva clínica, la ingesta rápida de una lata de Cocaine Energy Drink introducía casi 300 miligramos de cafeína de absorción inmediata en el torrente sanguíneo en menos de un minuto, lo que derivó en múltiples reportes de toxicidad aguda por estimulantes en consumidores jóvenes. La sobrecarga adrenérgica provocaba cuadros inmediatos de taquicardia sinusal, hipertensión arterial repentina, temblores motores incontrolables y picos severos de ansiedad o agitación psicomotriz. La combinación de una dosis masiva de cafeína con un mensaje publicitario que incitaba al consumo irresponsable convirtió a este producto en un caso de estudios fundamental sobre los límites éticos y sanitarios en la industria de los suplementos energéticos. Bebidas energéticas con yoinbina. Formuladas principalmente en el sector de los suplementos deportivos, quemadores de grasa extremos y pre-entrenamientos importados de venta libre, las bebidas energéticas que incorporan extracto de Pausinistal y yohimbe, del cual se aísla el alcaloide activo yohimbina, representan una de las combinaciones estimulantes más agresivas de la farmacología nutricional. La yohimbina actúa bloqueando de forma selectiva los receptores adrenérgicos alfa-2, los cuales funcionan de manera natural como los frenos del organismo, para autorregular la liberación de norepinefrina y adrenalina. Al neutralizar este mecanismo de autorregulación y sumarle las dosis elevadas de cafeína que suelen acompañar a estos productos, a menudo entre 200 y 350 miligramos por envase, el sistema nervioso simpático queda desprotegido frente a una cascada hormonal ininterrumpida que imita un estado de peligro biológico inminente. El riesgo médico derivado de este maridaje de compuestos está ampliamente documentado en registros de toxicología y salas de urgencias debido a su impacto sistémico multidireccional. En el sistema cardiovascular, la pérdida del control alfa-adrenérgico combinada con la vasodilatación periférica y el aumento del gasto cardíaco desencadena picos hipertensivos agudos que elevan drásticamente la presión sistólica, exponiendo a los consumidores a episodios de taquicardia severa, arritmias ventriculares y dolor torácico isquémico.
A nivel neuropsiquiátrico, la liberación masiva de noradrenalina en el cerebro provoca picos inmediatos de agitación, ataques de pánico catastróficos, diaforesis o sudoración fría profusa, temblores motores incontrolables y un estado de paranoia fisiológica que resulta sumamente difícil de revertir sin medicación ansiolítica intravenosa. Asimismo, la sobrecarga metabólica asociada al consumo continuo o en dosis elevadas de bebidas con yoimbina ejerce un estrés crítico sobre la función renal. La vasoconstricción aguda en la microcirculación de los riñones, sumada al riesgo de rabdomiólisis, el colapso o destrucción del tejido muscular estriado que libera mioglobina a la sangre tras someter al cuerpo a un ejercicio violento bajo el efecto de estos estimulantes, puede obstruir los túbulos renales y precipitar una insuficiencia renal aguda. Esta severa suma de riesgos vasculares, neurológicos y renales ha llevado a que la yoimbina sea una sustancia estrictamente regulada o derechamente prohibida en bebidas de consumo masivo en múltiples países de la Unión Europea y América Latina. Estamos en el nivel 5. Bebidas con DMA. Comercializadas con enorme éxito a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010 bajo la falsa premisa de ser un extracto natural de geranio, las bebidas energéticas, concentrados y preentrenamientos que contenían DMA, 1,3, dimetilamina o geranamina, se convirtieron en los productos más potentes y peligrosos del ámbito deportivo. El compuesto sintético DMA fue desarrollado originalmente en la década de 1940 por la farmacéutica Eli Lilly como un descongestionante nasal debido a sus potentes propiedades de vasoconstricción, pero fue abandonado en la medicina clínica. Décadas más tarde, la industria de los suplementos lo resucitó para formular potentes mezclas junto con altas dosis de cafeína anhidra. La estructura química del DMA es muy similar a la de las anfetaminas, lo que le otorgaba una capacidad desmedida para estimular el sistema nervioso central, elevar la euforia y postergar el agotamiento físico durante el ejercicio. El mecanismo fisiológico que convirtió al DMA en un riesgo mortal fue su impacto directo y drástico sobre la hemodinámica vascular. Al ser absorbido en el torrente sanguíneo, el compuesto actuaba como un potente simpático mimético, induciendo una vasoconstricción severa que estrechaba drásticamente el diámetro de los vasos sanguíneos y las arterias coronarias. Esta reducción del flujo sanguíneo, combinada con el aumento del ritmo cardíaco provocado por la cafeína, elevaba la presión arterial a niveles críticos de forma inmediata, exigiendo al corazón bombear contra una resistencia vascular extrema. Esta combinación trágica provocó que atletas jóvenes y miembros de las Fuerzas Armadas sufrieran colapsos fulminantes durante entrenamientos intensos, registrándose infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por ruptura de vasos en el cerebro, convulsiones agudas y paros cardíacos letales en personas sin patologías previas. La acumulación trágica de muertes, incluidas las de 2 soldados estadounidenses que colapsaron durante pruebas de aptitud física tras consumir suplementos con DMA y el fallecimiento de una corredora en el Maratón de Londres de 2012, desencadenó una respuesta punitiva por parte de los organismos reguladores globales. En 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, declaró oficialmente que el DMA no era un ingrediente dietético legal, advirtiendo a la industria que su uso en suplementos era ilegal y peligroso para la salud pública. La FDA confiscó inventarios millonarios y forzó el retiro absoluto del compuesto del mercado, medida que fue replicada de manera tajante por las agencias sanitarias de todo el mundo para erradicar una de las sustancias más tóxicas de la historia reciente de los energizantes. Bebidas con DMA. Surgidas en el mercado de suplementos y preentrenamientos líquidos entre 2013 y 2014 como una argucia legal para reemplazar a la prohibida DMA, las bebidas y fórmulas concentradas que contenían DMBA, 1,3, dimetilbutilamina, también comercializado como AMP, citrate, representaron otro peligroso capítulo de la utilización de estimulantes sintéticos no probados en humanos. Para esquivar la regulación de la FDA, la industria intentó catalogar erróneamente al DMBA como un ingrediente natural supuestamente extraído del té de pouchong o de ciertos frutos cítricos. Sin embargo, se trataba de un potente análogo sintético diseñado en laboratorio cuya estructura molecular mantenía una estrecha similitud química tanto con la DMA como con las anfetaminas.
Al ser combinado habitualmente con dosis masivas de cafeína anhidra, que superaban los 200 a 300 miligramos por envase, el compuesto buscaba replicar el violento pico de energía, euforía y concentración de sus antecesores, sin contar con ningún estudio previo que avalara su seguridad clínica en seres humanos. La peligrosidad de este compuesto radió en que se comercializó masivamente en tiendas de nutrición deportiva sin haber pasado jamás por ensayos clínicos de toxicidad o farmacocinética en personas. Al ser absorbido en el organismo, el DMBA actuaba como un estimulante adrenérgico directo de alta potencia, induciendo una sobreestimulación agresiva del sistema nervioso central que rápidamente se traducía en estados de agitación psicomotriz, temblores incontrolables, ansiedad severa e insomnio prolongado. Desde el punto de vista cardiovascular, el compuesto forzaba una vasoconstricción periférica aguda e incrementaba el gasto cardíaco, lo que sometía a los consumidores a picos de hipertensión severa, taquicardias sinusales e hiperpnea en pleno esfuerzo físico, exponiendo a atletas y jóvenes al riesgo inminente de arritmias ventriculares o colapsos vasculares. Sumado a la sobrecarga cardiovascular y neurológica, los toxicólogos y autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo latente de hepatotoxicidad derivado del consumo de estas moléculas sintéticas no reguladas. Al no haber sido evaluado el metabolismo hepático del DMBA, la degradación celular de estos estimulantes sintéticos en el hígado, especialmente cuando se combinaban con otros ingredientes ergogénicos y colorantes concentrados, sobrecargaba las enzimas hepáticas, registrándose casos de inflamación aguda del tejido hepático y lesión hepática inducida por fármacos o suplementos, por sus siglas en inglés, DILI. En 2015, tras la publicación de rigurosos estudios académicos que demostraron la presencia de DMBA, sin etiquetar ni probar en decenas de productos comerciales, la FDA emitió cartas de advertencia formales a las empresas fabricantes, declarando la sustancia como un aditivo alimentario no autorizado e ilegal, retirándola del mercado internacional antes de que causara una ola de fatalidades similar a la de la DMA. Cafeína anhidra pura en polvo, líquido. Comercializada durante años en plataformas de comercio electrónico como un ingrediente asequible y ultraconcentrado para deportistas y estudiantes, la cafeína anhidra pura en polvo o en líquido representa la forma más letal y descontrolada de este estimulante en el mercado de consumo. A diferencia de las bebidas energéticas convencionales donde la cafeína se encuentra diluida en medio litro de agua, la cafeína anhidra pura es el químico deshidratado en su estado de máxima potencia metabólica, lo que significa que no existe margen de error al manipularla. La peligrosidad radica en su escalofriante densidad. Una sola cucharadita de té de este polvo equivale a consumir de golpe unos 3.200 miligramos de cafeína, el equivalente aproximado a beber entre 25 y 28 tazas de café concentrado o más de 35 latas de bebidas energéticas comerciales en un solo segundo. Esta nula tolerancia a las imprecisiones provocó tragedias devastadoras asociadas a sobredosis accidentales e involuntarias. Jóvenes, estudiantes universitarios y atletas que intentaban preparar sus propios suplementos caseros o medir dosis mínimas con cucharas de cocina comunes, en lugar de básculas analíticas de laboratorio, ingirieron sin saberlo concentraciones tóxicas y letales. Tras consumir estas dosis accidentales, el torrente sanguíneo se inundaba de forma masiva en cuestión de minutos, sobrepasando los mecanismos de metabolización del hígado y desatando un colapso multiorgánico devastador. Las salas de urgencias registraron casos fatales caracterizados por la aparición inmediata de taquicardias ventriculares fulminantes, fibrilación, picos hipertensivos extremos, convulsiones continuas y la aparición de edema cerebral agudo por la hinchazón del tejido encefálico, derivando en paros cardíacos irreversibles y la muerte en cuestión de horas. Ante el incremento constante de fatalidades trágicas, incluidos los sonados fallecimientos de estudiantes de secundaria y universitarios en Estados Unidos que colapsaron repentinamente en sus hogares, la FDA intervino de manera contundente en abril de 2018. El organismo regulador emitió una guía oficial declarando que la venta al por menor de grandes cantidades de cafeína pura o altamente concentrada en formato en polvo o líquido era completamente ilegal y suponía un riesgo inminente para la salud pública. La FDA prohibió su distribución directa a los consumidores finales, forzando a las plataformas en línea a retirar estos productos de sus catálogos y restringiendo el acceso al químico únicamente a industrias y laboratorios farmacéuticos bajo estrictas medidas de seguridad y pesaje especializado. Raditor.
Comercializado en la década de 1920 por los laboratorios Bailey y Radium Laboratories bajo la premisa de ser un elixir energizante y cura para todos los males, Raditor representa el episodio histórico más macabro y paradigmático en la evolución de las bebidas funcionales. Durante esa época, la radiactividad era erróneamente considerada por el público y por médicos no cualificados como una fuente ilimitada de vitalidad celular, por lo que este producto se vendía en pequeñas botellas de agua destilada infundidas de forma deliberada con isótopos de radio 226 y radio 228. Promovido como un estimulante de la circulación sanguínea y un reconstituyente endocrino, Raditor se convirtió en un bien de lujo consumido por la alta sociedad, atrapando a sus usuarios en una intoxicación radiactiva continua y destructiva. El caso más famoso y devastador fue el del multimillonario industrial y deportista estadounidense Evan Byers, quien consumió alrededor de 1.400 botellas de Raditor a lo largo de varios años, creyendo fielmente en sus supuestas propiedades revitalizantes. El radio, al ser químicamente similar al calcio, se depositaba progresivamente de forma permanente en la estructura ósea del cuerpo humano. Con el paso del tiempo, la emisión continua de partículas alfa dentro del esqueleto de Byers comenzó a destruir su tejido óseo desde el interior, provocándole una necrosis maxilar masiva, la pérdida paulatina de su mandíbula inferior, la perforación de su cráneo, anemia severa y el colapso de sus órganos internos. Byers falleció en 1932 debido a envenenamiento por radiación e infecciones sistémicas relacionadas, teniendo que ser enterrado en un ataúd forrado de plomo para contener la radiación de sus restos. La trágica y mediática muerte de Evan Byers horrorizó a la opinión pública internacional y puso al descubierto la absoluta falta de supervisión sobre los productos de venta libre de la época. El escándalo de Raditor obligó a las autoridades federales a actuar de inmediato, llevando al cierre definitivo de la empresa fabricante por parte de la Comisión Federal de Comercio, por sus siglas, FTC, y sentando las bases definitivas para la aprobación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 en los Estados Unidos. Este trágico evento otorgó a la FDA los poderes legales necesarios para exigir pruebas rigurosas de seguridad antes de permitir la comercialización de cualquier tónico, suplemento o medicamento, marcando el nacimiento de la regulación médica moderna. Bebidas con quinina, cinchona sin control. Popularizadas en la coctelería artesanal, jarabes caseros y tónicos de nicho que buscan emular recetas históricas mediante la maceración directa de corteza de quino, cinchona, las preparaciones con dosis elevadas de quinina no purificada representan un grave peligro de toxicidad botánica cuando se combinan con estimulantes. A diferencia de las aguas tónicas comerciales altamente reguladas, donde las autoridades sanitarias como la FDA limitan la concentración de quinina a un máximo de 83 miligramos por litro por estricta seguridad, estas infusiones caseras o artesanales carecen de cualquier estandarización química. Al hervir o macerar la corteza de quino sin un control de laboratorio, la cantidad de alcaloides que se extraen puede ser masiva y totalmente impredecible. La quinina es un alcaloide cristalino muy potente con un margen terapéutico sumamente estrecho. La frontera entre el amargor característico de una bebida y una dosis clínicamente tóxica es extremadamente delgada. El riesgo clínico fundamental de la ingesta no controlada de quinina radica en el desarrollo del cincomismo, un síndrome de intoxicación aguda que se agrava de forma drástica al interactuar con la cafeína y la estimulación adrenérgica de los energizantes. La quinina actúa bloqueando de forma directa los canales de sodio y potasio en las membranas celulares del corazón y del sistema nervioso. En el tejido cardíaco, esto altera el potencial de acción y produce un retraso severo en la conducción eléctrica, lo que se traduce en el electrocardiógrafo como una prolongación del intervalo QT. Cuando esta alteración electrofisiológica se combina con la taquicardia inducida por dosis elevadas de cafeína, se crea la tormenta perfecta para desencadenar arritmias ventriculares graves, incluyendo la temida torsades de Pointes, una arritmia fulminante que puede derivar en paro cardíaco en cuestión de minutos. A nivel neurológico y sensorial, la neurotoxicidad del compuesto afecta de forma directa el par craneal auditivo y la microcirculación retina vascular. Los pacientes que ingresan a salas de urgencias por intoxicación con quinina presentan una sintomatología aterradora. Sufren de tinnitus o zumbidos ensordecedores en los oídos, hipoacusia y sordera transitoria, acompañados de visión borrosa, escotomas, fotofobia y, en los casos más severos, ceguera temporal provocada por un vasoespasmo agudo en las arterias de la retina.
Todo esto suele ir acompañado de cefaleas pulsátiles, hipotensión, temblores y colapsos gastrointestinales profundos con náuseas y vómitos violentos. La falta de conocimiento en la elaboración casera de estos tónicos convierte a estas mezclas en una de las trampas botánicas más traicioneras de la industria alternativa de bebidas. Hemos llegado al final del video, muchas gracias. Pasemos a la sección de saludos. Una vez más, les agradezco demasiado todo su apoyo a todos ustedes, una disculpa si no contesto sus comentarios, pronto intentaré otra vez contestarles con mayor frecuencia. Si este video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta qué bebida energética fue la que te pareció más interesante conocer por sus turbios motivos o si hay alguna otra que podría estar en una siguiente parte, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.